Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad, este seminario virtual de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Soy Elizabeth Cook, la rectora de la UBL, y es un gusto encontrarnos con quienes son regulares en este espacio y quienes nos visitan hoy, seguramente especialmente interesados e interesadas en nuestro ponente. Voy a darle la palabra para empezar de una vez a nuestro profesor Héctor Laporta, quien nos va a presentar al doctor Felipe Maya, quien nos acompaña en esta noche. Muchas gracias, Felipe. Gracias, profesora. Buenas noches con todos. A nombre del Departamento de Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana, les damos la bienvenida a estos seminarios virtuales que estamos haciendo. En este caso, con el profesor doctor Felipe Maya, que está presentándonos el futuro como mercancía y la esperanza cristiana. Es basado en su tesis doctoral. El profesor se doctoró en Harvard en el 2017. Actualmente es profesor de la Universidad de Boston, metodista de tradición, y tiene muchas publicaciones con temas vinculados a la teología y la economía, y también sobre metodismo. Damos pues la bienvenida al profesor Maya y es muy grato poderles escuchar. El profesor va a exponer durante un tiempo considerable y después vamos a abrir preguntas tanto de los que están en el Zoom como los que están en Facebook. Muchas gracias. Gracias y buenas noches o buenas tardes a todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Gracias, profesor Elizabeth. Gracias, profesor Héctor, por la invitación, por la hospitalidad, y también a Karen por la ayuda con la tecnología. Desde ya lo siento por el portuñol que voy a hablar, ¿no? Preparé un texto, así que voy a leerlo, así que la comunicación se queda un poco más fácil, pero voy a intentar hablar más cerca del español y no tanto portugués, mi lengua madre. El título de mi presentación es El futuro como mercancía y la esperanza cristiana, que está basado en el libro que salió como que hace 2 años en los Estados Unidos, y el título es El cambio de futuros hacia una crítica teológica al capitalismo financiero. Y en el título, en el libro y también en mi ponencia hoy, el término futuro está muy presente, y hay al menos 2 sentidos de futuro que quisiera hablar con ustedes. Por un lado, por supuesto, el futuro es el tiempo por venir, algo que aún no existe, pero que nos provoca ansiedad o esperanza, que nos da seguridad o desesperación. El futuro, en este sentido, es central para el discurso religioso, teológico, ya que las tradiciones religiosas construyen formas de organizar e imaginar un tiempo futuro, ¿no? En la tradición cristiana, especialmente en la teología del siglo XX, el futuro es una categoría muy importante, dada la relevancia que recibe la escatología en la teología cristiana, especialmente en teólogos como el alemán Jürgen Moltmann, que falleció como que hace un mes no más. Sin embargo, y ahí está el centro de las preocupaciones que quisiera compartir con ustedes, el futuro en nuestro tiempo tiene también otro significado. En el centro de la economía global se encuentran bolsas de valores en que uno puede comprar y vender una mercancía llamada futuros. Yo quisiera preguntar, ¿qué futuros son estos? ¿Qué significa llamar futuros una mercancía que podemos comprar y vender en el mercado financiero? ¿Qué procesos sociales y económicos llevaron a esta expansión
del significado de la palabra futuro. ¿Cuál es este futuro que se negocia y valora en las bolsas de mercado y en bolsas financieras? Finalmente, yo quisiera preguntar, cuando profesamos nuestras esperanzas para el futuro, ¿en qué medida estos futuros que circulan en las bolsas de valores impactan lo que esperamos y deseamos para el futuro? Así que estas son las preguntas claves que yo quisiera tratar en esta noche. Mi presentación sí sugiere que este futuro que uno cambia en los mercados financieros establece un modelo hegemónico de pensar, de imaginar y anticipar el tiempo futuro. Los futuros ahí negociados en las bolsas de valores del capitalismo financiero dictan el momento de nuestro mundo, incluso nuestras expectativas y esperanzas para el futuro. Esta sería mi tesis central. Junto a ello, viene mi segunda hipótesis o intuición, es decir, que la esperanza cristiana ofrece una manera diferente de pensarse el futuro. Por lo tanto, la tarea teológica de la esperanza es, en mi opinión, una tarea crítica, de una tarea que resista a un sistema financiero depredador que consume nuestra capacidad misma de tener esperanza. Quiero pensar con ustedes en la dimensión transformadora de la esperanza cristiana en los tiempos del mercado de los futuros. Mi presentación se organizará en 4 partes, ¿ok? En primer lugar, me gustaría de empezar donde estamos y describir algunas de las dinámicas sociales y económicas que los expertos han descrito como la financiarización del capitalismo. En segundo lugar, hago algunas notas más críticas sobre este modelo económico y una de sus dimensiones más perversas, es decir, el impacto de la financiarización del capitalismo sobre el endeudamiento de la población. En tercer lugar, haré algunos comentarios sobre el tema de la esperanza en el pensamiento de 2 teólogos en contexto latinoamericano, el teólogo y economista Franz Hinckelamert, que vivió en Costa Rica por muchos años y falleció el año pasado, y el poeta, educador y teólogo brasileño Rubén Alves. Y finalmente, concluyo con algunas afirmaciones de carácter más constructivo sobre el tema de la esperanza cristiana. En primer lugar, un poco de sistema financiero contemporáneo. Justo hablaba con ustedes del doble significado de la palabra futuro. Véase la siguiente definición de una de estas acepciones extraída de un libro de introducción al mercado financiero. Los autores dicen lo siguiente: un contrato de futuros es un acuerdo que requiere que una de las partes compre o venda algo en una fecha determinada en el futuro a un precio predeterminado. Esta es la definición de un contrato de futuros financiero. Así que la mercancía llamada futuros nombra contratos financieros que estipulan un momento en el futuro en que la transacción llegará a su conclusión. Un contrato de futuros ofrece una transacción retrasada y deja un margen para que las variables influyan en su precio final. Los contratos de futuros establecen transacciones en que nada se compra ni se vende en el presente, sino se firma una fecha en el futuro en que se concluye el contrato. Lo que tiene lugar es un compromiso, como que una promesa, en que 2 partes acuerdan comprar o vender una cantidad específica de un artículo en una fecha futura. Supongamos, por ejemplo, que Pedro firma un contrato de futuros con María, que estipula que el primero comprará un activo de María dentro de 3 meses. Los 2 acuerdan completar el intercambio en este momento y Pedro paga 100 pesos por el activo de María, por ejemplo, una acción en una empresa. Este precio de futuros es como que una proyección. Uno decide hoy lo que se imagina que este contrato va a valer 3 meses desde hoy.
Así que este precio sería una proyección basada aproximadamente en el valor actual del activo que se intercambia. Aún así, la naturaleza del contrato de futuros es tal que las partes apuestan por fluctuaciones en este precio. Si el precio del mercado del activo aumenta, Pedro obtiene más dinero. Si el precio del activo disminuye, María gana. Por lo tanto, Pedro y María tienen como que diferentes expectativas acerca del futuro y uno de ellos será más feliz o tendrá más dinero si su proyección resulta ser la correcta. Fíjate que hay como que una competencia de qué es la persona más capaz de proyectar el futuro. Contratos así como este de Pedro y María no son una invención, un invento nuevo. Su historia se remonta a las sociedades agrícolas, donde las vicisitudes de la producción de alimentos exigieron un enfoque diferente en los negocios. Los agricultores, por ejemplo, pueden querer fijar el precio del maíz durante la temporada de siembra para asegurarse contra una posibilidad de mala cosecha. Debido a esta historia agrícola de fondo, el centro del comercio de futuros es la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Desde mediados de la década de 1850, en Chicago se negocian futuros de productos básicos como panceta de cerdo o maíz. Pero en la mitad del siglo XX, con el apoyo teórico del economista neoliberal Milton Friedman, que enseñaba y trabajaba en Chicago, los operadores pronto serían capaces de negociar futuros cuyos activos subyacentes no fueron solo panceta de cerdo o maíz, sino otros tipos de mercancías. A partir del año 1972, los contratos de futuros comenzaron a negociarse en el mercado de divisas, por ejemplo, y de cambio de dinero. Estas innovaciones pronto se trasplantaron a otros mercados y eventualmente dominarían la economía global. Para los teóricos de la financiarización, este cambio en los mercados financieros requirió un nuevo enfoque y una nueva manera de imaginar el futuro. El economista Jacob Arnaldi atribuye al auge de los derivativos, otra forma de contratos futuros, a un tipo de conocimiento que es capaz de conceptualizar el riesgo, la contingencia y los futuros abiertos. Por conceptualizar el riesgo y la contingencia no es simplemente una cuestión de imaginar el futuro como abierto. Más fundamentalmente, el capitalismo financierizado construye la apertura al futuro como un lugar para la obtención de ganancias y más dinero. El conocimiento del futuro se presenta así como un modo de control sobre el futuro, como la capacidad de medir y predecir lo que está por venir. La confianza en que se puede obtener un conocimiento confiable del riesgo futuro es un momento decisivo para el capitalismo contemporáneo. La futurología del discurso financiero se basa en todo un aparato de modelos financieros creados para evaluar y predecir la rentabilidad futura de cualquier activo o transacción. En el caso del comercio de derivados, el modelo de Black-Scholes es el estándar de oro. Propuesto por la primera vez en 1973, ofrecía una manera de calcular el precio de ciertos derivados, evaluando no sus activos en el presente, sino su volatilidad en el futuro, o sea, su capacidad de cambiar de valor en el futuro. El propósito del modelo en sí es predecir riesgos de manera confiable para que una transacción financiera pueda implicar el menor riesgo posible. Como señala el antropólogo Benjamin Lee, Black-Scholes se basa en una idea brillantemente simple: medir el riesgo como una forma de evitar riesgos. La consecuencia de tal
idea fue transformar el riesgo, hasta entonces un factor contra el cual había que protegerse, en un bien financiero por derecho propio. Una vez más, la consecuencia de esta idea fue transformar riesgo, que era algo que uno tenía que protegerse en contra, en un bien financiero por derecho propio. El ex operador de derivados, Eli Ayache, afirma que Black-Scholes hizo negociable la indeterminación del futuro. O, como dice él, más como un aforisma, los derivados son el desconocimiento del futuro hecho mercado. Mira que hay un cambio entre el futuro como algo desconocido para el futuro como algo que puede ser hecho mercado. Así que construir el desconocimiento del futuro como un bien comercializable es la fuente del poder del operador de futuros. El poder de predecir y anticipar las tendencias del mercado invoca un futuro a imagen y semejanza de las apuestas realizadas por los actores de los mercados financieros. Pero como podemos concluir de las sugerencias de Ayache, convertir la indeterminación en un bien comercializable implica vigilar las indeterminaciones futuras, trayendo el futuro para los protocolos, para dentro de los protocolos de calculabilidad. El capitalismo financiero confina nuestro futuro colectivo a sus propias adivinaciones. Mi argumento es el siguiente. En la configuración actual del capitalismo global, estos mecanismos financieros construyen el futuro a imagen y semejanza del sistema financiero. Es decir, nuestra propia percepción del tiempo en que vivimos y nuestras aspiraciones para el futuro están determinadas por el capitalismo financiero. La socióloga italiana Elena Esposito escribe lo siguiente: cuando alguien celebra un contrato de futuros, se genera una limitación que influye en el transcurso del tiempo y contribuye a la creación de algo que se hará realidad en el futuro. Les pregunto, ¿qué pasa con nuestras preocupaciones sobre el futuro cuando se presentan como una preocupación por el dinero? ¿Qué forma de esperanza se construye en el contexto en que buscamos formas de predecir y anticipar escenarios futuros? ¿Qué esperanza nos queda cuando el mercado financiero tome el control de los futuros? El antropólogo David Graeber ha sugerido que el ascenso de las finanzas al centro de la economía global ha marcado una nueva trayectoria en cómo imaginamos el futuro. Él escribe: bien podría decirse que en los últimos 30 años se ha visto la construcción de un vasto aparato burocrático para la creación y el mantenimiento de la desesperanza. Una máquina gigante diseñada ante todo para destruir cualquier sensación de posibles futuros alternativos. Así termina Graeber. Cada vez más, nuestras expectativas para el futuro se han visto disminuidas por un capitalismo financierizado que consume nuestra propia capacidad de tener esperanza. Paso ahora al segundo punto que me gustaría abordar con ustedes. Esta economía que devora el futuro es una economía de deuda. Me gustaría sugerir que el mecanismo en que este espíritu devorador del mercado financiero adquiere su cara más concreta está en la imposición de la deuda. Es decir, nuestra economía ha convertido la deuda en un hecho de la vida cotidiana. El contexto histórico aquí es largo y complejo y no lo abordaré en detalle, pero el resumen de la historia es más o menos así. Desde la década de los 70, la economía global ha estado enfrentando una crisis que los economistas llaman, en la frase en inglés, stagflation. Se trata de una combinación de estancamiento económico, es decir, falta de posibilidad de expansión económica,
junto con amenazas de inflación de precios. Comprenda la tensión. Los precios suben, pero la economía permanece estancada. A este contexto se suma el hecho de que los salarios de los trabajadores se han mantenido estables durante las últimas 4 décadas. La solución a este problema, en pocas palabras y de manera tal vez un poco simples, demasiado simples, pero una solución posible, fue la invención de algo que ustedes posiblemente tienen muy cerca de ustedes, o sea, una tarjeta de crédito. Este fue un mecanismo que permitió que el consumo siguiera creciendo en una economía en que los ingresos de los trabajadores no crecían y a veces caían. La presencia del mercado financiero, por tanto, se torna parte integral de la vida cotidiana en este contexto. Todos los aspectos de la vida social pasan por las instituciones financieras. Nuestras viviendas y casas, nuestra salud, estudios, consumo de artículos básicos, todo tiene que pasar por una hipoteca, por el banco, por una tarjeta de crédito. El politólogo Ivan Asher sugiere que el capitalismo financiero se apropia y de hecho privatiza los medios de predicción y protección. O sea, que este proceso de financiarizar la economía acaba privatizando nuestro acceso común a pensamientos imaginarios y posibilidades futuras. Para Asher sostiene que ya no vivimos en una sociedad civil mediada por intercambio de bienes como lo era la sociedad que Marx estudió e enfrentó en los siglos XIX. Vivimos, por otro lado, en el que Asher llama de una sociedad portfolio, en que el capital financiero asume un papel central en la determinación del futuro de todos los miembros de la sociedad. En esta sociedad portfolio, el poder de la clase capitalista reside en su capacidad para predecir el futuro y someter a las personas, a las poblaciones, a tales proyecciones. Asher señala que en la era de los mercados financieros, los capitalistas toman el control de las capacidades y probabilidades de otras personas para que se vuelvan más adeptos y predecibles a las fuerzas del mercado financiero. Como ejemplo, ustedes pueden pensar conmigo, si usted tiene una deuda con un vecino, sería muy probable que usted va a tener una relación de submisión a este vecino, que va a intentar quizá evitarle para que el punto sea una persona que está en deuda se siente en una posición de inferioridad en relación con su creador, ¿no? Y así está en una situación de control de la otra persona y sus posibilidades futuras están reducidas a esta relación con la persona a quien debemos dinero. La idea de Asher es indicar la similitud estructural entre la explotación que tiene lugar en la esfera de producción, estudiada por Marx, y la explotación que tiene lugar en la sed secreta de los medios de predicción del capitalismo financiero. Pero el argumento de Asher ofrece más que una prueba de la relevancia de Marx para nuestro contexto contemporáneo. Asher también nos ayuda a darnos cuenta del nocivo proceso de consumo y explotación del futuro que se produce en nuestros tiempos. El capitalismo financiero amplifica la explotación al convertir nuestro futuro, nuestros planes y aspiraciones para mañana en una mercancía. Lo que una persona endeudada ofrece a su acreedor es una promesa acerca de su futuro. A cambio, los prestamistas monetizan estas promesas de pagos futuros y obtienen aún más credibilidad, es decir, la capacidad de ser vistos como dignos de confianza. Por otro lado, los individuos endeudados pierden cada vez más credibilidad al ser proyectados como personas incapaces de cumplir sus promesas. Por lo tanto,
El mercado financiero configura las relaciones sociales en torno a la oferta de crédito y a estas promesas de pagos futuros realizados por el sujeto deudor. El capitalismo financiero que tomó fuerza en la segunda mitad del siglo XX se basa en la precariedad de la fuerza laboral y en la medida en que el poder adquisitivo del salario del trabajador es cada vez más reducido. Así, al acentuar la precariedad de las condiciones laborales, el mercado financiero global crea su propia demanda, una masa de trabajadores que necesitan crédito para artículos básicos como vivienda, salud y educación. Esta orientación hacia el futuro propio del mercado financiero, como vengo diciendo, significó un proceso de privatización de los medios de predicción, una privatización de nuestra capacidad de imaginar otros futuros, de pensar en alternativas a la hegemonía capitalista. Si hay una crisis de esperanza en nuestro tiempo, se debe en gran medida a la forma en que el mercado financiero coloniza nuestra capacidad de pensar el mañana. La teóloga feminista Catherine Tanner detectó recientemente el nuevo espíritu del capitalismo, una referencia a Max Weber, cuando dijo que el mercado financiero nos disciplina en una continuidad intolerable entre el pasado, el presente y el futuro. Tanner dice que el movimiento para predecir y anticipar escenarios futuros ha tenido el efecto de eliminar la dimensión de sorpresa del futuro y limitar nuestra imaginación sobre lo que está por venir. Bajo las limitaciones impuestas por el capitalismo financiero, hemos aprendido a no esperar nada más del futuro que las limitaciones impuestas por la realidad presente. El discurso financiero da contornos hegemónicos a nuestra forma de pensar sobre el futuro, al vincularnos a una esperanza que se reduce a la continuación del estado actual del mundo. Ahora encamino para la tercera parte de mi presentación. En mi trabajo, vuelvo a las ideas desarrolladas por la primera generación de teólogos de la liberación latinoamericanos para construir una escatología de la liberación que pueda ofrecer imaginarios alternativos sobre el futuro. Me refiero a la crítica teológica del capitalismo articulada por Franz Hinckelamert y también a la obra de Rubén Alves, que pensaba en nuestro discurso y aspiraciones sobre el futuro como un síntoma del dolor del mundo, los suspiros de los oprimidos. Para mí, la tarea es expandir esta tradición a la luz del contexto contemporáneo. La escatología de la liberación se enfrenta al proceso de privatización de los medios de predicción, precisamente tomando el lugar de hablar para sí sobre el futuro, un futuro distinto y liberador. Esta localización no está en la especulación que propone el mercado financiero, sino en el suspiro de los endeudados. En estos suspiros identifico una capacidad de invocar futuros distintos. Esta invocación ofrece una forma profética y poética de crear mundos capaces de subvertir la lógica hegemónica del capitalismo financiero. Aunque tales medios estén bajo la influencia de las fuerzas de privatización, la esperanza cristiana puede resistir o debe resistir. Los teólogos de la liberación abordaron el vocabulario de la esperanza no como una garantía de que todo estará bien en el futuro, que las cosas se resolverán después de la muerte en el cielo. Al contrario, como le gustaba de decir a Rubén Alves, la esperanza cristiana es una manifestación del suspiro de los oprimidos. Como tal, es un reflejo de una realidad dura y opresiva, pero también una protesta. La idea clave de la lectura que Hinckelamert hace de Marx reside en su capacidad de abordar las dimensiones teológicas del discurso capitalista. Específicamente, Hinckelamert observa que el capitalismo construye imágenes del futuro que informan una actitud particular en el presente. El empresario capitalista está buscando siempre mejorar
sus márgenes de beneficio. Se trata de una búsqueda infinita que tropieza con la finitud de los recursos, los movimientos del mercado, el desarrollo tecnológico, etc. Como lo ve Rinke Lambert, el capitalismo formula metas que nunca podrán alcanzarse, pero esto nunca es un impedimento para el desarrollo. De hecho, una cierta forma de espiritualidad se forma en torno a esta búsqueda imposible. Porque la meta es un valor infinito, escribe Rinke Lambert, la reflexión religiosa permite sacralizarlo y convertirlo así en objeto de devoción. Buscar dinero se convierte en una obra de devoción para la gloria de Dios y por lo tanto prepara al sujeto humano para esta carrera interminable hacia el infinito al que apunta el dinero mismo. La esperanza de una acumulación interminable de capital a la imagen de la mano invisible, por ejemplo, son proyecciones de una orden mundial en que el futuro reproduce las relaciones sociales presentes y en última instancia las preserva. La visión neoliberal de un mercado libre que funcione sin fricción con ninguna otra fuerza aparte del mercado es en sí misma, para Rinke Lambert, una construcción imaginaria. Aunque la visión sea imposible, todavía hace sentido y orienta la organización del mercado. El discurso capitalista moldea imaginarios para el futuro, de acuerdo con sus injustas relaciones sociales en el presente. Rinke Lambert califica nuestra situación bajo el capitalismo neoliberal como el cautiverio de la utopía. En las expectativas suscitadas por el discurso financiero, ve las inversiones de las utopías de la liberación y la construcción de un futuro infinito prometido como resultado de una sumisión infinita a los poderes del sistema. El sueño de una sociedad justa ha sido secuestrado por las fuerzas del mercado y se utiliza como arma contra los pueblos del mundo, escribe Rinke Lambert. El discurso sobre el futuro bajo el régimen neoliberal asume una posición no crítica, prometiendo la construcción de un nuevo mundo, celebrando al mismo tiempo las condiciones presentes. Esta es la sociedad para que no hay alternativa. Una sociedad, en términos de Rinke Lambert, donde se establece un pensamiento utópico en que se crea un mundo cuya conservación valga la pena. Rinke Lambert nos ofrece un impulso crítico para sondear las realidades que se esconden detrás de la imaginación humana de lo que está por venir. En la obra de Rinke Lambert, la esperanza cristiana está conectada con la realidad, incluso cuando se lanza a narrativas utópicas e imaginarias. No solo hay una imagen utópica del nuevo mundo, sino también una anticipación de la nueva tierra presente en la actividad humana en el presente. Lo que comprende estas visiones de utopía es el material reunido en el presente en toda su tragedia y opresión. La visión cristiana del futuro, de acuerdo con Rinke Lambert, se basa en las realidades corporales y materiales de la vida. Él escribe, la teología de la liberación es una teología del cuerpo liberado, mediante la satisfacción de las necesidades y el disfrute de los placeres. Cuando los seres humanos experimentan la liberación en su vida, material, real, pueden establecer contacto con Dios. Pero Rinke Lambert está igualmente atento a las conversaciones sobre el futuro que el discurso capitalista no puede controlar. Para él, la imaginación escatológica cristiana puede funcionar como la palanca que pone patas arriba los guiones ocultos de la temporalidad capitalista. No todo el tiempo es dinero. No todas las promesas futuras nos atan a la carga de la deuda. En el lenguaje de su reciente trabajo sobre espiritualidad y liberación, lo que es indispensable para la liberación también es inútil bajo el sistema de evaluación del capital. Lo indispensable es la convivencia, la paz,
y el cuidado de la naturaleza. Indispensable e inútil. Inútiles porque se trata de regalos que no responden a la lógica del dinero, según la cual el tiempo es dinero. Indispensable porque son dones subversivos que no se agotan. Para Rubén Alves, la esperanza cristiana es una respuesta al sufrimiento humano. Tenemos esperanza porque el presente hay que ser negado, porque en ello hay dolor, sufrimiento, injusticia y desfuturización en la historia. Debido a que el presente es históricamente doloroso, escribe Alves, e inhumano, es necesario negarlo. La esperanza no deriva de una idea ahistórica de una sociedad perfecta. Es, de hecho, la forma positiva en que la negación de la negación toma forma en el presente. Alves cita un sermón del sacerdote jesuita portugués del siglo XVII, Antonio Vieira, que habla de la dimensión profética y carnal de los suspiros del cuerpo oprimido. Esto es el sermón del padre Vieira en el siglo XVII. Él escribió: los antiguos, cuando querían predecir el futuro, sacrificaban animales y consultaban sus entrañas. Esta superstición era falsa, pero la alegoría era muy cierta. No hay luz de profecía más segura que la que se encuentra en las entrañas de los hombres. ¿De qué hombres? ¿De todos? No, de los que han sido sacrificados. Si queréis profetizar futuros, consultad las entrañas de los que fueron sacrificados. Y digan lo que lo digan, esto hay que tomarlo como profecía. Este es el sermón del padre Vieira. Este tipo de discurso sobre el futuro que habla desde las entrañas de los cuerpos oprimidos. Esto es, para Alves, profecía. Las entrañas del cuerpo sufriente señalan una venida y una posibilidad futura. Esta es para Alves una forma que explora las entrañas de la miseria humana y la convierte en la materia de la esperanza. ¿Qué es la esperanza?, pregunta Alves. Es la seguridad de que la abrumadora brutalidad de los hechos que oprimen y reprimen no es la última palabra. Es la sospecha de que las fronteras de lo posible no están determinadas por los límites de lo real. Esta abundancia poético-metafórica en los escritos de Alves habla de su compromiso de nombrar las ausencias como el nombre propio de la experiencia cristiana. O sea, la experiencia cristiana es nombrar lo que no está presente, es dar un nombre a aquello que no está entre nosotros. Nombrar las ausencias es para Alves un desvelamiento, un verdadero acto de revelación. Para Alves, lo oculto es a la vez el misterio inefable y lo suprimido. La apropiación del desvelamiento apocalíptico de un misterio es el acto político y poético necesario de acudir al cuerpo oprimido y escuchar en él los signos de los tiempos. El discurso sobre el futuro siempre tiene, por lo tanto, doble sentido. Una afirmación que no puede ser precisa porque siempre dice más de lo que puede decir. El futuro es un tiempo descarriado por el exceso que escapa al alcance de un solo tiempo. Es, por lo tanto, un tiempo que debe ser nombrado e invocado con la superabundancia poético-metafórica que encontramos en los escritos de Alves, no como forma de predicción como en el discurso financiero, pero sí una profecía poética y sí profética. Yo quisiera concluir con los siguientes comentarios. Nuestras expectativas y esperanzas para el futuro están colonizadas por el ímpetu dominante de los futuros proyectados por el mercado financiero. Aún así, vale la pena decir que el futuro aún no existe. El futuro como tiempo por venir
escapa a las proyecciones más milimétricas de los operadores de futuros. Lo que el capitalismo financiero busca controlar para producir plusvalía es precisamente algo que no se puede controlar. El futuro es este fugitivo que escapa a la supervisión del mercado financiero. Esta escatología liberadora encuentra su esperanza en esta vía de escape. La esperanza en este contexto es la energía necesaria para interrumpir las fuerzas predictivas impuestas por el mercado financiero. Los fugitivos encuentran esta realidad y dicen como que y encuentran esa realidad desde sus márgenes. Vale la pena recordar que eschatos, la palabra griega que da origen a la palabra escatología, no significa solamente fin, como fines de los tiempos, sino algo como un extremo, como un borde, como el margen. En estas márgenes están las rutas de escape del capitalismo financiero. La fuga se encuentra con la deuda actual impuesta por el capitalismo, con este recorte, con la ruptura con el presente, con este movimiento de fuga. En este registro, el imaginario escatológico de la tradición cristiana es una maniobra alrededor y más allá de las fuerzas opresivas del mercado financiero. Esta fuga no escapa al enfrentamiento con estas fuerzas, pero en su vía de fuga revela otros posibles dones más abiertos a la posibilidad de la justicia. Esta escatología de la liberación habla del futuro como un eterno fugitivo. El futuro aún no existe. Él se escapa de nosotros, se escapa también a las fuerzas de predicción impuestas por el mercado capitalista financiero. Termino diciendo, el futuro aún no existe, pero predecir el futuro desde los márgenes del mercado financiero es como una invocación a un nuevo mundo por venir, un futuro que no sea mera continuación del presente. Decir el futuro desde los márgenes es ese proceso de ocupar los medios de predicción. Gracias por su atención. Termino por ahí. Muchas gracias, profesor Maya. Bueno, podemos, no sé, preguntas que queramos, comentarios, tal vez juntar algunos para así poder aprovechar el tiempo. ¿No todos a la vez? ¿Hay que levantar la mano o cómo? Sí, o con Maynard. Maynard, empieza tú. Está bien, gracias. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias a usted y al profesor Maya. Me ha motivado mucho porque hace tiempo vengo insistiendo en un grupo que tenemos de movimiento patriótico para hacer análisis políticos, económicos y sociales de la imposición que juega el capital financiero sobre el capital productivo, fundamentalmente, después de los años 80. Cito un caso importante, él debe conocerlo. Hay un libro de Rosemary Muraro, brasileña también, ya murió creo que hace como 2 años, trabajaba con Leonardo Boff mucho y escribió un libro que se llama El destino del capital dinero. En términos generales, en la introducción o el comentario que hace don Leonardo Boff, apunta algo que es grave, digamos, con respecto al capital financiero. Dice que al 2012, que fue escrito ese libro, creo, hablaba de que el capital financiero está posicionado en el mercado mundial sobre el capital productivo 10-1. Y pone datos ahí, 69 billones del capital productivo versus 600 del capital financiero. Eso es sumamente angustiante porque lo que hace es reflejar una dominación total. Ahora, quisiera que él comentara, usted debe saber si ya se rompió la historia en el año 1971, don Richard Nixon rompe con el patrón oro, como el patrón
que es para el patrón de oro de bienes y servicios. Y en el año 73, 74, negocia con los países petroleros, creo que a raíz de un problema que hubo Yom Kippur, una invasión de Israel sobre Egipto, y los países petroleros de esa época, en su mayoría del sudeste o de Arábigo, financian lo que se llaman petrodólares. Y ahí se crea, incluso los dólares están respaldados por petróleo futuro. Quisiera ese comentario inicialmente para ver si el profesor lo maneja. Eso, claro que sí lo maneja. Gracias. Gracias, Maynard. Tratemos de sintetizar nuestras preguntas. ¿Alguna más para que pueda el profesor juntar algunas y así poder escucharnos? Bueno, bien. Héctor. Sí. Bueno, primero agradecerle, profesor, porque realmente me ha dejado con la boca abierta, tengo que decirlo, por la forma en que ha presentado esto. Y me recuerda precisamente la época de los 70s y 80s, cuando, ¿verdad? Era el sistema económico, el capitalismo era la preocupación, ¿verdad? Digamos, el análisis de este modelo económico, y como que eso sea, bueno, mi percepción es que eso se ha fragmentado. No sé si eso es un logro del mismo sistema, ¿verdad? De fragmentar las luchas y las perspectivas y no ser conscientes, o por lo menos no enfatizar de la misma manera esta hegemonía, ya no solo sobre la vida presente, sino sobre la forma en que pensamos el futuro. Y eso es lo que me ha impactado tanto de lo que se ha compartido. Y me pregunto, tal vez esta es una pregunta que no sé si usted pueda responder, pero tenía dos inquietudes. ¿Cómo, cuando usted habla de la deuda, está hablando de la deuda personal o de la deuda empresarial, ¿verdad? ¿Cómo manejamos las finanzas basadas en la deuda que nos permite vivir como si no existiera esta crisis, ¿verdad? Pero me pregunto a nivel de los estados, ¿verdad? Las deudas de los estados, ¿cómo participan en esto? Y la otra pregunta que tengo es sobre el uso de los bienes no renovables, ¿verdad? Es decir, en términos de este mercado basado en futuro, ¿verdad? Porque no son inagotables, pero están siendo comercializados, no sé si como si lo fueran, o qué papel juega esa dimensión en esto, ¿verdad? Me disculpo porque no conozco mucho del tema, así que mi vocabulario tal vez no es el apropiado, pero son las inquietudes. Gracias. Profesor Maya puede responder estas dos y de repente se van animando otras preguntas. Claro. Gracias a los dos, a Manier y a la profesora Elizabeth. Los comentarios, la verdad, pueden estar juntos. El contexto que Manier decía está correcto. O sea, el dinero que vino a los bancos en los 70 vino de petrodólares. Esto es un contexto muy complejo que hablo en el libro, pero esto fue el petróleo que estaba ahí en los Estados Sauditas, en la Arabia Saudita, en Kuwait y otros lugares, no podía ser investido en actividad productiva, porque las economías mundiales no crecían, ¿no? ¿Qué hicieron las personas con dinero de los mercados árabes, ¿no? En el Oriente Medio? Encaminaron su dinero a los bancos en Nueva York. Y estos bancos extendieron líneas de créditos. Ahí estamos llegando a la historia de Elizabeth, a países en el mundo subdesarrollado, sobre todo en el sur de Asia y en América Latina, que estaban sob control
de regímenes dictatoriales, casi todos. Ahora mira la dimensión política económica, ¿no? Porque vino este dinero, un montón de dinero como oferta de crédito para los países, pero como ustedes saben, nadie ofrece crédito por nada, ¿no? Hay que pagar la deuda. Así que la historia que intenté contar en el libro es también la historia de la deuda de los países latinoamericanos y asiáticos y africanos. ¿Okay? Yo conté más en esta presentación la historia de la deuda personal de tarjetas de crédito porque sería mi interés hablar de la dimensión muy particular del capitalismo financiero, que uno no puede más imaginar un futuro para mi vida que no sea hay que pagar mis deudas. Toda mi vida se consume desde esta perspectiva. Hay que pagar las deudas, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la deuda de mis estudios, hay que pagar las deudas con la medicina, lo que sea. Pero hay una dimensión muy grande, mucho grande, que se relaciona con la fuerza de los estados. Así que gracias, Manier, por el comentario que me ayuda a conectar con esta dimensión más amplia y política del financiero, del mercado financiero. Okay. Último el comentario, ¿no? La historia que yo hablo en el libro de Francis Killamert empieza en el septiembre de 73 en Santiago de Chile, porque fue sob la dirección del general Pinochet que este mercado financiero tuve su primer experimento a nivel nacional. Porque ustedes saben, ¿no? Pinochet tenía control político de la nación chilena, pero el control económico estaba con los Chicago Boys, los economistas chilenos que estudiaron en Chicago con Milton Friedman, de quien hablé en la presentación. Y todos ellos tenían ideales neoliberales de reducir la máquina de gobierno y como que abrir al país a la especulación financiera. Así que esta es la historia del neoliberalismo, digamos, cuando encuentra la realidad no especulativa, pero real. Y esta realidad fue la opresión, el régimen militar en Chile. En el libro yo cuento y mi tesis es que fue esta realidad que hizo Francis Killamert un teólogo. Porque hace entonces en Chile la producción teórica de Killamert estaba casi toda en las ciencias sociales, como economista, como en sociología, pero la dimensión casi religiosa de la visión del mercado neoliberal fue lo que hizo Killamert a decir para sí mismo, hay que hacer una crítica teológica al sistema capitalista. No sería suficiente simplemente una crítica económica, sociológica al capitalismo. Hay que pensar el capitalismo como un sistema religioso teológico. Correcto. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Artemisia está levantando la mano. Sí. Justo esto que comentabas de muchos callos que pisaste, digo, es bastante claro el por qué. Y justo a eso va mi pregunta. ¿Cuáles serían las pautas para la descolonización y la descapitalización, de la esperanza? Porque justo creo que las religiones en general pues desarrollaron su capitalismo en torno justo a eso, ¿no? A vender una esperanza de un reino, una esperanza de un futuro, una esperanza de amor cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo descapitalizar esa esperanza y quitarle esa hegemonía que nos han vendido todo este tiempo, en la que se construyó? ¿Alguna pregunta más para ir juntando de a pocos?
En Facebook tenemos, Karen. Tenemos un comentario. A ver. Ok. El comentario es de Alejandra Díaz y dice, un saludo desde Santo Domingo. Muy interesante el tema. Y pregunta si el profesor puede compartir por el chat el libro que está recomendando y que es para aprender un poco más sobre el tema. No sé si podría compartir tal vez alguna bibliografía adicional y contarnos un poco de dónde podemos encontrar el libro que escribió profesor. Sí, Felipe. Bueno, ¿cómo descapitalizar la esperanza, Artemisa? Gracias por la pregunta, ¿no? Ah, me parece que esta es la pregunta clave, ¿no? Y una que hay que contestar desde contextos muy particulares. Voy a decir un ejemplo que a mí me inspira muchísimo, que son movimientos de abolición de deuda de estudiantes y personas endeudadas que se organizan como que una asociación de endeudados para, y juntos trabajan y se movilizan para resistir las fuerzas que exigen que ellos paguen las deudas. Por ejemplo, gente que tiene deudas por su habitación y están como que listos o casi listos para ser como que expulsos de sus viviendas, de sus departamentos, de sus casas, que sea. Esta gente hay todavía hoy en los Estados Unidos, que el contexto que conozco más las movimentaciones, a debt collective, un colectivo de la deuda, que son gente que funciona más o menos como una asociación de trabajadores, pero estos no se asocian alrededor del trabajo, sino alrededor de la deuda. Mira, como decía la profesora Elizabeth antes, hay sí una fragmentación, ¿no? En el mercado financiero, en la financiarización del capitalismo, porque siempre el mercado, el lugar de trabajo, siempre fue una de las esferas más fuertes de movilización, de resistencia, ¿no? Porque la gente se sentía oprimida por el jefe, se organizaba y había resistencia. Pero hoy nuestros trabajos están tan fragilizados, pero tan fragilizados, que no hay más oportunidad de asociación, casi ninguna en los trabajos. Así que hay que experimentar otras maneras de asociación. Hay también en algunas situaciones como que comunidades religiosas que están muy flacas y que a veces tiene una visión muy como de emprendedorismo personal, ¿no? Que tiene esa visión de mercado, que la espiritualidad de uno es una cosa que uno hay que evolucionar solo, ¿no? Aunque en el pasado, en los movimientos de liberación, las comunidades religiosas fueron comunidades que movilizaban a la gente, ¿no? Movilizaban a la gente a crear organizaciones de resistencia en el barrio, en la ciudad, en el estado, en la nación. Creo que estas organizaciones están fragilizadas, en parte porque ellas también sufren con las fuerzas del mercado financiero, ¿no? Mira, de las sugerencias del libro, ¿qué sería mejor, Karen? ¿Puedo incluir links en el Zoom y usted pasa para el Facebook? Sí, muchas gracias, profesor. Voy a incluir un link para mi libro, no por propaganda personal, pero y los dos principales que yo usé, que es el libro de Hinkel Lambert y el libro de Ivan Asher, que habla de la sociedad portfolio. Voy a encaminar el link aquí. Necesito un minuto apenas. Muchas gracias, profesor. Tal vez mientras tanto puedo compartir los saludos de Facebook. Sí. Desde Chicago nos saluda Elsa Chávez, desde Trujillo, Perú, Fernando Trujillo, desde Costa Rica el profesor Hansel Zúñiga, Sheiner Morau y Raquel Huertas, desde Nicaragua nos acompaña Edward Salazar, desde Guatemala Josué Navas, desde México Tony Torres y desde Chile Alejandra Lorena. Y un nuevo saludo acaba de ingresar desde México, Tegucigalpa,
Perdón, desde Oaxaca. Eliseo López Estrada nos está acompañando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario más? Quería hacer otra pregunta, si se permite. Sí, pero en síntesis, Mayra. No, sí, sí, es muy rápida. Es cuando habla de la compañera de que hay que rescatar hay que romper la deuda y todas estas cuestiones, yo creo que hay que hacer una relectura cristiana. Me parece que está haciendo falta una relectura cristiana. Yo quisiera que el profesor se refiriera a esa cuestión, una relectura y concreto en esto, porque la parte, digamos, que actualmente se vive, se basa mucho en el sufrimiento y en la expectativa de futuro. Digamos, pensamos en el futuro, bueno, mañana será mejor, mañana será mejor, mañana será mejor. Un poco la exposición bíblica o más bien del resurreccionismo como tal. O sea, la esperanza nuestra es que el futuro será mejor, pero ¿cómo hacer una relectura? Eso es una pregunta del cristianismo para despegarlo del capitalismo. Pero es ahí quisiera hacer un comentario. Es interesante esto de Adam Smith, cómo seculariza el concepto de dinero. Yo estaba revisando Wesley, cómo él relee a Adam Smith y discute con él, ¿no? Y hace una versión diferente del dinero. Esta ruptura de secularizar y verlo desde una perspectiva teológica. Es interesante que él, de manera muy embrionaria, cuestiona, mientras que para Adam Smith el eje era la felicidad, el logro, para Wesley era el dar. Y es interesante que leyéndolo comparativamente, Adam Smith con la mano invisible y esto de Wesley es como un desestructurar, ¿no? Pero bueno, en esa misma línea que Maynard decía. Ajá. ¿Algún comentario, Felipe? Creo que estamos de acuerdo. Con Maynard, sí, creo que que hace falta una relectura completa del cristianismo. Y completa. Y imagino que para mí, gente como Henke Lemmert, Uben Alves, son autores que contribuyen con esta relectura. Y es cierto, un movimiento teológico en contra de esta relectura, que tuvo mucha fuerza en los años 90, en contra de la interpretación liberadora del cristianismo. Y esto está como que vinculado al crecimiento del mercado financiero. Para mí las cosas no son aleatorias, hay una conexión ahí. Y sí, todavía hace falta esta relectura, hace falta una visión, a mi ver, más auténtica, más honesta acerca de la esperanza, que no sea esta promesa de que todo se va a quedar bien, ¿no? Me parece que la esperanza cristiana es un poco más fuerte que eso. En los escritos de Alves, él hace la distinción entre optimismo y esperanza. Optimismo es hacer cálculos, ¿no? Mira, tengo plata en el banco, tengo una casa, así que el futuro me parece que va bien, ¿no? Porque estoy haciendo un cálculo. Esto es una persona optimista. La persona que tiene esperanza es la persona que, desde el punto de vista cristiano, mira a la cruz y ve algo de esperanza ahí, ¿no? Mira al sermón del Padre Guerra y habla de la esperanza que surge desde las entrañas
de las personas que son sacrificadas y que sufren, ¿no? Así que son dimensiones muy distintas. Optimismo y esperanza para Alves son categorías muy distintas. Optimismo funciona en la categoría, en la lógica del mercado, ¿no? De cálculo. Las cosas van bien, las cosas van mal, estoy pesimista, ¿no? La persona que tiene esperanza está siempre lista para confrontar la tragedia de la historia. Siempre. Y de Wesley, Héctor, hay que compartir conmigo el artículo. Gracias. En México hay un santo muy importante, bueno, San Judas Tadeo, ¿no? El de las causas imposibles. Ruth Vindas está levantando la mano. Sí, muchas gracias, doctor Maya y profesor Héctor, por este espacio. Al igual que él y yo todavía no logro aterrizar. Me parece que es un tema muy, muy desafiante, y escuchando los comentarios y la ponencia del doctor con respecto al el concepto que de pronto me parece identificar más quizá del concepto de esperanza, porque desde lo que plantea desde el planteamiento de Hinckelhammer y de Rubén Alves, donde se presenta el suspiro del oprimido o el cuerpo del oprimido como ese desafío que nos hace leer los signos de los tiempos. Entonces, esto me hace pensar también, por ejemplo, en el texto de Lucas 4, cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, me ha ungido para, y da una lista ahí de cosas, y termina diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces, pensando en ese texto del Evangelio, pensando en esta idea o en este concepto de esperanza que mencionan Hinckelhammer y Alves, y desde lo que nos ha expuesto el doctor, entonces a mí me da la impresión de que la esperanza, más que a futuro, es ahora. Es una preocupación, o más bien una ocupación de ahora. Es tener como la capacidad de saber leer lo que está pasando ahora, y de una forma muy interesantemente colectiva. No tan individualista, que es lo que nos ha vendido el capitalismo financiero, ¿verdad? Que nos invita a que nos preocupemos de mis cuentas, de mis deudas, de mis intereses, y lo demás no me importa. Entonces me parece que hay ahí se da un contraste muy interesante, muy importante, me parece a mí, desde mi escasa comprensión del tema, muy valioso como para evaluar nuestra práctica cristiana. Entonces, eso quería decir. Gracias, Ruth. ¿Habrá algún comentario más? ¿Tenemos algunos comentarios en línea? Héctor, Sí. perdón. No, ¿puedo decir una cosa acerca de Lucas 4? Claro. Sí. Que unos llaman el manifiesto de Lucas, ¿no? Mira, el año aceptable es una referencia a la tradición profética que dice el año de perdonar las deudas, ¿no? Es el año en que las deudas son canceladas completamente. Así que esto es anuncio de Lucas 4, ¿no? Que incluye también el cancelamiento de las deudas y la redistribución de la tierra. Así que esto es una tradición profética, ¿no? Que hace el referencia jubileo. a Lucas. Sí.
Elizabeth. Sí, yo solo, bueno, usted mencionó hace un ratito el capitalismo como un sistema religioso, creo que dijo, como un sistema, no sé si dijo religioso o teológico, pero creo que sí, que en gran parte funciona porque se cree que funciona, ¿verdad? Es decir, Claro. porque ya se basa en imaginarios, en este futuro, ¿verdad? Sobre el cual se apuesta y se... y que ha cooptado, esta religión ha cooptado muchas de nuestras iglesias, ¿verdad? De nuestra forma de ser iglesia, que replican modelos, ¿verdad? Y pienso, no sé, estaba pensando que quizá este análisis económico es algo muy necesario para quienes hacemos teología, ¿verdad? Sí. Bueno, que es lo que usted está haciendo, pero también como parte de un currículum teológico, porque no solo se ha fragmentado el mercado o el sistema capitalista, creo que nuestras luchas se han fragmentado al perder de vista que estamos todos y todas cooptadas por un sistema, ¿verdad? De hecho, vemos en las mismas marchas, ¿verdad? Que se hacen por causas importantes de las mujeres, de la diversidad, que ahí están las grandes empresas, ¿verdad? Y usan el vocabulario inclusive de la descolonización, etcétera, ¿verdad? Entonces, la necesidad de tener mucha perspicacia para identificar esto y proponer, y lo otro, perdón que me extienda, pero pensando en la esperanza, que a veces creo que hay que pensar que la esperanza también es la sobrevivencia de gran parte de nuestro mundo, ¿verdad? De la población y de nuestro mundo creado. Es decir, que no es solo la esperanza de que voy a tener una mejor casa o que voy a tener, ¿verdad? Sino es la vida misma está en juego. Y creo que eso es un desafío profundamente teológico, ¿verdad? Como usted ha dicho. Pero bueno, muchas gracias. Y gracias. Profesor Maya, palabras finales y en principio agradecemos el podernos compartir. Espero que no sea la única vez y podamos ver en otras oportunidades, pero unas palabras para ir cerrando este espacio de diálogo y de enriquecimiento y de seminario virtual. Bueno, esto sería para mí una esperanza muy grande, ¿no? De estar con ustedes. Esta es una esperanza, yo quisiera, revolucionaria, ¿no? Yo quisiera, gracias a ustedes por la hospitalidad, por recibirme acá, por los comentarios, excelentes preguntas. Yo tengo todo escrito y voy a continuar reflexionando y gracias a ustedes por invitarme. Creo, como decía antes, que el tema de la esperanza es central para la tradición cristiana. Hay muchos movimientos de liberación que entienden que la lengua de el lenguaje de la esperanza hay que ser abandonada porque ofrece falsas expectativas, falsas esperanzas acerca del futuro. Me parece esta es una preocupación muy válida. La posición que yo tengo no es de abandonar el discurso de la esperanza, sino ocupar ello de manera distinta, ¿no? De pensar la esperanza de manera liberadora, distinta de las formas en que las esperanzas son ofrecidas, como decía la rectora ahora, en las grandes corporaciones que ofrecen esta visión de libertad, pero que aún siguen explotando a sus trabajadores, explotando a mucha gente para obtener su dinero, ¿no? Así que hay que trabajar mucho, hay que como que involucrar maneras de discernir los signos de los tiempos, como decían los teólogos de la liberación, ¿no? Sí. Discernir los signos de los tiempos, porque hay muchos espíritus, ¿no? Que no son de vida y que circulan entre nosotros. Una vez más, gracias, profesor Héctor. Fue un placer estar con ustedes.
Gracias a la rectora, a todos ustedes de la universidad, a todos de todas partes que están con nosotros en el Zoom, en Facebook. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profesor Maya. El padre Gustavo Gutiérrez, que ya está muy anciano, me contaba que le hicieron una pregunta, hicieron, ya la teología de la liberación pasó de moda, ya. Me parecía sugerente que lo recuperaras. Y el padre Gustavo les contestó a estas personas, mientras exista pobres en nuestros continentes, la teología de la liberación tiene sentido. Muchas gracias, Felipe, y gracias a todos por acompañarnos.